7 de la mañana con 36 minutos. Y comentábamos, Juanita, al inicio del programa que ayer fue una jornada de cambios en el Congreso Nacional, no solo por la nueva presidencia que asume Juan Antonio Coloma en la mesa del Senado, sino que también a nivel de la Cámara de Diputados y Diputadas hubo modificaciones importantes en las comisiones. Una de ellas, una de las más destacadas, es la que se vivió en la Comisión de Hacienda, porque por primera vez en la historia una mujer presidirá esa instancia parlamentaria. Y estamos precisamente a esta hora de la mañana en contacto con quien tiene esta tremenda responsabilidad, la diputada de Convergencia Social, Gael Yeomans, a quien le damos la bienvenida. Diputada, ¿cómo le va? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Bien, buenos días también a ustedes y a los auditores. Sí, bueno, diputada, felicitarla en primer lugar por este cargo que asume ahí, histórico también, en el Congreso Nacional. Usted ya ha tenido la posibilidad de asumir en otras comisiones, como por ejemplo en su momento la presidencia de la Comisión del Trabajo. Ahora llega Hacienda, que es una comisión que siempre tiene desafíos muy relevantes y en este año en especial con varios proyectos que seguramente se van a revisar ahí y que son claves. ¿Cómo asume este desafío considerando lo complejo que se ha visto el trabajo ahí en el Congreso, sobre todo para el gobierno del cual usted forma parte también? Bueno, lo primero es que lo conversamos también en la Comisión de Hacienda, resulta un tanto, claro, como llena de orgullo el poder, más bien empezar a sacar esta dualidad de roles que se genera en la política, ¿cierto? Como que hay espacios en que las mujeres no tienen lugar o que cuesta más su participación. La Comisión de Hacienda es una de ellas. No solo lo digo por la presidencia, sino que también en periodos anteriores, el año pasado, sin ir más lejos. Por ejemplo, yo era la única mujer que participé en la comisión de los 13 parlamentarios que son miembros. En el periodo pasado, solo también la diputada Sofía Cid era la única parlamentaria que participaba. Entonces, y eso expresa una visión en donde los temas tan complejos, pero también importantes como definir una ley de presupuesto, el no contar, ¿cierto?, con paridad, con la participación de las mujeres, así como se representa en la sociedad, también tiene repercusión en las decisiones en la política pública, en donde las prioridades respecto a los derechos de las mujeres no están, ¿cierto?, por delante. Y en eso lo hemos visto también en otras áreas de la política, que sin mujeres estamos restringiendo la democracia, y por lo mismo creo que también, más allá del orgullo que uno pueda tener y que es importante seguir ampliando los espacios para la participación política de la mujer, sobre todo en lo que tiene que ver con justicia dentro de la democracia, sino que también resulta insólito en pleno siglo XXI, ¿cierto? Sí, sin duda, pero nos estamos tomando todo, diputada, no se preocupe, de a poquito, de a poquito, vamos paso a paso. Diputada, yendo al tema justamente de la Comisión de Hacienda, en estos momentos, después de lo que significó el rechazo del Pleno de la propuesta de reforma tributaria y todas las consecuencias que eso va a traer, ¿cuáles son los principales desafíos y cuáles son los proyectos que debería sacar adelante la Comisión de Hacienda que usted va a presidir durante este periodo? Bueno, primero tenemos una deuda pendiente, una responsabilidad que tiene que ver con contar con un nuevo pacto tributario, que parta de una premisa, ¿cierto? Que es importante hacerse cargo que nuestro país es el segundo país más desigual, ¿cierto?, de la OCDE, que necesitamos contar con recursos económicos que nos permita financiar ausencias sociales, mejoras de pensiones, poder reducir listas de espera en los hospitales, poder hacernos cargo, ¿cierto?, incluso de avances como contar con una sala cuna verdaderamente universal, y tantas otras cosas con las que
también necesitamos avanzar y para eso se necesitan recursos económicos, ¿cierto? Entonces, para eso necesitamos una reforma tributaria. Esa es una deuda que tiene y que asumimos además como parlamentarios de la Comisión de Hacienda, independiente incluso de la posición que haya tomado cada parlamentario en la votación misma. El no contar con una reforma tributaria hoy, con que se haya rechazado la idea de legislar, es de responsabilidad de cada uno y ahí lo asumimos con autocrítica. Lo hicimos, de hecho, en la votación que dio lugar a la presidencia, lo conversamos entre los parlamentarios y tenemos que encontrar un acuerdo. Y un acuerdo debe salir del marco, ¿cierto?, solamente que involucra a los parlamentarios de la comisión. Hay bancadas incluso que no están presentes en la comisión misma, por lo mismo debemos ampliar, y no solo a ellos, sino que también hacia el mundo social, hacia el mundo de los académicos, y en eso asumo lo primero es poder construir ese acuerdo como mi primer desafío. ¿Cómo se construyen esos acuerdos, diputada? Bueno, creo que lo primero es, como decía, el poder tener claro cuáles son los principios, las orientaciones marco que va a tener ese acuerdo. Y en eso hay que ponerse, hay que poner puntos en común. Primero porque uno puede partir, ¿cierto?, de la premisa de que ninguno de los dos lados va a ganar en todo, ¿cierto? Para llegar a un acuerdo hay que ceder. El tema es en qué vamos a, por el bienestar, ¿cierto?, del país, a ponernos en mayor disposición de poder generar una concordancia y llegar a una propuesta en los marcos, igual de buscar justicia social, ¿cierto?, de hacernos cargo de las desigualdades, de que el 1% más rico en Chile pague lo que le corresponda pagar. O sea, recordemos las cifras con las que lamentablemente nos hemos visto envueltos en los últimos tiempos. El informe, ¿cierto?, que redactó Jorrat el 2017 daba cuenta que del 60% de la evasión de impuestos en materia de impuesto a la renta proviene del 1% más rico. Entonces, y estamos hablando de cifras que van de los 9.300 millones de dólares anuales que se pierden porque ese 1% más rico no paga los impuestos que debería pagar para el país. Entonces, es importante que se tenga esa premisa para poder avanzar. Si compartimos eso, si compartimos realmente que queremos combatir la evasión, la elusión, de poder hacer que esta cancha se juegue con criterios, ¿cierto?, de justicia y poder recaudar más, me parece en principio, ¿cierto?, suficientes para poder avanzar. Y ese acuerdo se debe sostener escuchando al mundo académico. Yo he visto una reacción importante, ¿cierto?, a propósito de que se rechazara la idea de legislar, de la necesidad de contar con este nuevo pacto tributario, incluso independiente de que tengamos diferencias en lo particular, pero que es necesario avanzar como punto de partida, es algo que comparte también el mundo académico, incluso expresiones de José Gregorio, que claro, no podría acusar, es cierto, que de ser partidario del gobierno. Por cierto, o sea, por eso estoy... No. Es algo que me parece que debe ser de sentido común, ¿cierto? Como un sentido común. Necesitamos una reforma tributaria. Entonces, compartamos ese punto y avancemos. Y eso yo creo que la reacción que ha tenido también en el mundo académico, en el mundo social, lo digo hasta en mi distrito, a mí las vecinas igual, los vecinos, yo vivo en mi distrito, así que tengo como esa conexión. Hay preocupación de lo que pasó, de si se va a contar con recursos para la PGU, entonces creo que hay que asumir esa responsabilidad y esa responsabilidad es compartida, no es solo el gobierno, son los parlamentarios que votamos. Sí, diputada, pero los parlamentarios que votan
en el caso, ¿no es cierto?, de quienes rechazaron, por ejemplo, la idea de legislar, hay vínculos muy estrechos con el sector empresarial y con aquellos sectores que deberían pagar más. Y eso es indudable, que ahí hay vínculos, hay intereses compartidos, y resulta que ese sector es el que insiste en que una reforma tributaria es necesaria, pero ellos apuntan al ahorro y a la inversión, y por lo tanto dicen que el aumentar los impuestos o que aquellos sectores que tienen más recursos, las grandes empresas, los que tienen más, los grandes patrimonios, si se les aplican más impuestos se dañaría la inversión y el ahorro. ¿Qué hay respecto a ese argumento? Bueno, lo primero es que el gobierno, para poder llegar a un acuerdo, se hicieron concesiones dentro de la que yo creo que lo que faltó, y ahí podemos también tener una evaluación más autocrítica, es que es dar a conocer más esos procesos, que esos procesos de diálogo, de negociación, de conversación con los actores involucre a la población, ¿cierto? Que se conozca. Faltó comunicación. Sí, o sea, por cierto, yo creo que involucrar a la ciudadanía en esto son temas áridos, pero no por ello ajenos, al contrario, o sea, nos involucran totalmente a hablar de tener un sistema tributario distinto. Entonces, y en esto se incorporaron incentivos a la inversión, a las pymes en particular, que siempre están ajenas a los fondos de inversión para contar con herramientas para mayor desarrollo, ¿cierto? Para poder tener recursos que les permitan invertir en nuevas tecnologías. Siempre las pymes quedan ajenas a ello, y en esta oportunidad se incorporaron incentivos, ¿cierto? Económicos que iban directo a las pymes. Lamentablemente eso se votó a favor en la Comisión de Hacienda en particular, pero como no avanzamos en la idea de legislar, no vamos a poder avanzar en ello tampoco. Y respecto al crecimiento, a toda esta discusión, ¿cierto? No podemos recaudar porque se afecta el crecimiento. Esa es una tesis, una teoría económica, ¿cierto? Que ha sostenido un grupo económico en distintos países. En Chile en particular la hemos visto, yo creo que con una brutalidad tremenda, ¿cierto? En donde la verdad es que la promesa de que déjennos crecer, ¿cierto? Y que después vamos a repartir la torta, no llega de esa forma, ¿cierto? Porque las desigualdades fueron incrementando a lo largo de los años. O sea, el hecho de que seamos, y voy a insistir en esto porque creo que es importante también asumirlo como un desafío común, ¿cierto? Que seamos el segundo país más desigual de la OCDE, que el 1% más rico en Chile concentra casi el 50% de la riqueza total del país. Son cifras de la vergüenza que nos debería remover a todos, ¿cierto? Que nos debería decir, oye, sí, la idea es que el país le vaya bien, y eso involucra al trabajador que se levanta en la mañana y que vive de su trabajo, ¿cierto? Que si lo despiden no cuenta con recursos para pagar sus deudas, para pagar el arriendo, para pagar la universidad, que está ahogado en deuda, y para eso se tiene que dar, los más ricos tienen que poner de su parte, porque además, no lo digo simplemente como tratar de sacarle su riqueza, no se trata de eso, son los impuestos que pagan en otros países, es así de simple. En los países en donde los miramos para el lado y que les va bien económicamente. ¿Por qué? Porque hay una vinculación entre crecimiento económico y que a todo el país le vaya bien, ¿cierto? Eso se puede hacer. Se puede también poner el enfoque en que el Estado tenga una colaboración público-privada, ¿cierto? Y que permita que el país crezca y que también los empresarios crezcan. Ahora, también crezcan todos, ¿cierto? Las pymes también, que no crezca solo un grupo de poderosos. Uh-huh.
Estamos conversando con la nueva presidenta de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y Diputadas, la parlamentaria Gael Yeomans, de Convergencia Social. Bueno, a propósito de acuerdos y de reformas, diputada, otro proyecto importantísimo para este año es el que dice relación con el sistema de pensiones, la reforma previsional, donde a la hora de buscar acuerdos parece que no partimos muy bien con esta ausencia de Chile Vamos, de esta mesa técnica que se convocó precisamente para conversar y debatir el proyecto. ¿Qué podríamos decir al respecto? Bueno, supuestamente ellos van a presentar su propia propuesta dentro de los próximos días, pero como señal no es muy alentadora. Sí, también, bueno, de hecho está seguramente relacionado el tema tributario con las pensiones y acá no podemos repetir la historia. Yo sé que los parlamentarios de oposición que rechazaron la reforma tributaria, algunos de ellos también les hace bastante ruido oponerse. Imagínense que se rechazara la idea de legislar en la reforma de pensiones. La señal que estaría dando el Congreso en esto, estaría diciendo no vamos a avanzar hasta en un año más en mejorar las pensiones para las y los chilenos. O sea, es una noticia terrible y que creo que no se pueden dar el gusto los parlamentarios de dar. Así que yo espero que no se repita. Confío en que, por lo menos respecto a la idea de legislar, eso no sea así. Hay discusiones, sí, que son importantes que se están dando a propósito de la mesa técnica, pero hay parlamentarios que no han dejado de participar y yo creo que eso también es importante reconocer. Por ejemplo, el diputado Eduardo Durán, que a pesar de ser de Renovación Nacional, en donde vimos que no quisieron ir a la mesa técnica, entendemos que por el momento que están construyendo su propuesta, que la van a mostrar, así que hay que esperar eso, pero hay una diversidad dentro del Congreso y yo espero que también eso se recoja en el debate. Pero efectivamente, como te decía, hay debates importantes. Uno de ellos tiene que ver con que toda la discusión que se ha dado respecto a la solidaridad, ¿cierto? Que tanto en Chile se quiere o no avanzar en la solidaridad. Y me parece que lo importante es que se pueda lograr comunicar bien y con claridad qué implica la solidaridad para efectos de las pensiones. La mayoría de las pensiones en Chile está, ¿cierto?, por debajo incluso del índice de la pobreza. Es decir, estamos hablando de pensiones que no alcanzan ni siquiera para la subsistencia mínima. Y por lo mismo, estamos hablando que para el 70% de la población, la solidaridad no es que sea una cosa banal, es necesaria para poder contar con una pensión que permita tener los recursos suficientes para subsistir, así de simple, para la subsistencia, no estamos hablando de nada más. Y además, si hablamos de la reforma completa, la reforma contempla el reconocimiento a los años de cotización. Y además se está sacando experiencia comparada para esto, se está considerando la importancia de valorar de que si la persona cotiza más, eso debe ser compensado, ¿cierto? Debe reconocerse los años de trabajo cotizados y además porque implica que se va a contar con más recursos. Si uno tiene, además si uno ve que la pensión te va a subir, ¿cierto? Uno tiene que cotizar más. Ahora, como todo esto suena tan extraño porque el modelo que tenemos en Chile durante este tiempo, ¿cierto?, desde la dictadura hasta la fecha, un modelo individual en que cada uno resuelve por sí mismo, más o menos, y hace pocos años se empezó a implementar desde el gobierno de la presidenta Bachelet el pilar solidario. No hay esa concepción, pero para quienes vivieron, ¿cierto?, o vieron a sus papás con el sistema antiguo, en que efectivamente tenían mejores pensiones, un sistema que además no estamos replicando, pero sí hay un concepto que tiene que ver con garantizar mejores pensiones. Y garantizar mejores pensiones solo se puede hacer bajo el concepto de lo público.
bajo el concepto de, y que ahí se incorpora la solidaridad, porque la solidaridad nos permite que el que más tiene, ¿cierto?, aporte según lo que le corresponde. No es que va a perder, porque también se le va a considerar los años cotizados, pero nos permite que el fondo común crezca más. Es así de simple, que el fondo, que todos estamos poniendo en una misma cajita para poder invertirla, para poder que esa cajita crezca, porque la inversión es común y después vamos a garantizar, ¿cierto?, según los años cotizados, mejores pensiones. De eso se trata. De eso se trata, pero hay que explicarlo, hay que diseñar alguna estrategia para explicarlo bien y que la gente lo acepte, diputada, porque efectivamente el problema es que se instalan, ¿no es cierto?, cosas como que le van a perder la propiedad de sus fondos, que no van a ser heredables. Son como los dos argumentos que se repiten hasta el cansancio, y la gente termina asumiéndolos como reales, como verdaderos, y sin embargo no hay una contrapartida comunicacional que efectivamente equilibre eso. Le agradecemos muchísimo el que haya conversado con nosotros. Ya conversaremos cuando se aprueben las 40 horas, en fin, ahí hablaremos más largo seguramente. Muchísimas gracias por estar con nosotros, diputada. Que tenga un muy buen día. Gracias a ustedes. Estén bien, buen día. Gracias, diputada. Bueno, ahí estaba entonces la representante de Convergencia Social, Gael Yeomans, y antes de la pausa tenemos tiempo para revisar otros temas, porque ayer, y lo comentábamos también al inicio, fue un día muy importante en términos del proceso constitucional, porque hubo sesión del Pleno de la Comisión Experta para votar